Otra de las prácticas comerciales que hemos heredado de nuestros ancestros son las ventas ambulantes. Sabemos en qué consisten, qué tipos hay, cómo funcionan. Ese es el tema que abordaremos en nuestro programa de hoy. Soy Dagoberto Páramo Morales y este es Marketing y Sociedad, donde lo cotidiano refleja lo que somos. Basado en uno de los autores franceses que más ha trabajado el tema del marketing, Gilles Magriot, que afirma de manera categórica que el marketing es una práctica social que los académicos teorizamos y que sirven de base para que otros agentes de la oferta utilicen. Hoy hablaremos de las ventas ambulantes. Para empezar, tenemos que decir que las ventas ambulantes son, históricamente hablando, muy antiguas. Provienen de la Edad Media, que con la llegada de los procesos de conquista fueron siendo instauradas en estos países de América Latina. Las ventas ambulantes son de dos tipos. Una son grupales, de alguna manera colectivas, y otras son individuales. Cuando hablamos de las colectivas, estamos hablando de un grupo de comerciantes que se desplazan de una zona a otra en una misma ciudad, de un barrio a otro, de una colonia a otra, en función de vender sus productos. De tal manera que escogen días específicos para estar en cada barrio. En países del sur del continente suramericano se les conoce como ferias y ahí se expenden productos alimenticios o algunos incluso de antigüedades, diferentes tipos de productos. Son organizados de tal manera que estos comerciantes tienen, varios de ellos, unos vehículos organizados y remodelados, portando refrigeradores, portando implementos que son utilizados para hacer sus ventas en una organización claramente estructurada para que las personas no tengan dificultad. Si uno pudiera cerrar los ojos, podría ver como si estuviera en un local fijo, donde le expenden frutas, verduras, quesos, etc. Solo que en estos puntos fijos, cada semana, se hace sobre ruedas. Es decir, personas que de manera sistemática hacen sus ofertas. En países como México son conocidos como tianguis, que no son otra cosa más que una manifestación incluso indígena de cómo hacían sus comercios con otras tribus, por ejemplo. Y digamos que esas son las ventas ambulantes que contrastan con lo que se conocen en algunos países
como plazas de mercado, de las cuales haremos un programa futuro, de cómo funcionan y cómo operan. Entonces tenemos ventas ambulantes grupales o colectivas que tienen días preestablecidos fijos y horarios fijos para desarrollar su labor. Pero también tenemos un conjunto de individuos que hacen también su labor. Estos individuos lo pueden hacer bajo ciertas consideraciones. Por un lado, pueden ser personas que representan a una empresa y hacen sus visitas de manera mucho más estructurada, yendo por diferentes zonas de las ciudades. Pero también existen individuos que de manera independiente, de manera informal, desarrollan esta labor. Podríamos denominarlas el rebusque, que viene de buscar, rebuscar formas de ingresos para sostener a sus familias. De estos individuales, vendedores ambulantes individualmente hablando, hay unos que pasan todos los días ofreciendo los productos por las mismas calles a la misma hora, incluso sirviendo de referente de horas y de momentos. Esto generalmente en las mañanas ofrecen muchos productos como para ser procesados y todos aquellos productos conectados con la vida doméstica, sean bienes, frutas, verduras, sea ofreciendo servicios. Pasan todos los días. Hay un caso de México, por ejemplo, donde se hace repartición y venta de cilindros de gas, pipetas de gas, de esas que se utilizan en las cocinas. Y estos son diferentes a aquellos que deambulan por toda la ciudad sin tener itinerarios fijos, sin tener territorios que visitan de manera sistemática, sino que muchas veces de manera instintiva van recorriendo las calles. Algunos de estos están en las zonas céntricas de las ciudades y han sido combatidos permanentemente por las autoridades locales, porque por momentos se transforman en una dificultad incluso de movimiento de las personas, de movilidad de los ciudadanos. Incluso han intentado crear unas construcciones con locales fijos, donde allí los alojan, y sin embargo ellos regresan a las calles, y eso tiene una explicación. Es que normalmente las personas les adquieren en las calles y entonces no van a los lugares que se les han determinado como fijos para hacer su labor comercial. Estos vendedores ambulantes tienen una serie de características que los hacen diferentes. En primer lugar, y muy al contrario de lo que piensan algunos autores, sus antecesores no son los pregoneros. Recordemos que en la historia el pregonero era un individuo que era pagado, además era una distinción serlo, para que diera a conocer los pregones, las decisiones gubernamentales de las autoridades, donde se contaban edictos judiciales y se ofrecían incluso servicios a través de las autoridades que lo desarrollaban. Esos realmente son los antecesores
de aquellas personas que practican el perifoneo. Como lo dijimos en un programa anterior, se refiere a ese recorrido que hacen algunos animadores en unos vehículos con unos parlantes promoviendo la venta, pero no haciendo la venta. Mientras que los vendedores ambulantes sí hacen la venta. Sobre todo porque, a diferencia de los del perifoneo, ellos llevan los productos y los están ofreciendo. O incluso cargan con sus herramientas para ofrecer sus servicios. Reparan aparatos electrodomésticos y hacen una serie de servicios llevados a domicilio. ¿Qué deberá tener un vendedor ambulante de estos individuales? Se ha demostrado en algunas investigaciones preliminares que hemos hecho que recurren mucho, sobre todo aquellos que lo hacen de manera sistemática y permanente, al sonido. Establecen un sonido, ya sea con su voz, o con una campana, o con un cencerro, o con un timbre. Lo hacen de manera repetitiva para que las personas se vayan acostumbrando y en consecuencia, cuando escuchen el sonido, asocien mentalmente lo que se les está ofreciendo. Y esto lo hacen de acuerdo con el entorno en el que se mueven. Y en ese sentido, hay muchas anécdotas que se pueden contar. En una ciudad colombiana se vende un plato que se conoce como mazamorra, que es una especie de sopa de maíz molido con leche, y se vende en unos triciclos gigantescos donde llevan una olla y las personas suenan una campana y las amas de casa salen con un recipiente, una pequeña olla, y le compran determinada cantidad y se las venden. Y cada vez que estas amas de casa están en su interior, escuchan la campanita y ya saben que llegó la mazamorra. Sin embargo, en otras zonas de Colombia, específicamente estoy hablando de este caso, el mismo sonidito no es para vender mazamorra, sino para vender helados. Entonces, las personas, estando en esa otra región, escuchan la campanita, bajan con la olla para comprar la mazamorra y se dan cuenta que venden helados. Porque el sonido está asociado a determinado producto. Entonces, todos los vendedores ambulantes, sobre todo, insisto, aquellos que tienen una visita sistemática por zonas de la ciudad, deberían siempre estar definiendo y utilizando el sonido para que con él sea identificado. También deben recurrir mucho a la puntualidad, es decir, que el manejo del tiempo coincida con el manejo del espacio, es decir, por ejemplo, que se sepa que en una parte de la ciudad el vendedor pasa a las 7 de la mañana, por ejemplo. Entonces, incluso hemos detectado que hay familias que saben que son las 7 de la mañana porque pasó el señor. Incluso en algunos países de América Latina se ha utilizado la venta del periódico. Esos voceadores de periódico pasan a determinada hora y ha servido de referente para muchas familias. Entonces, ¿qué debe hacerse? Primero, establecer un sonido. Segundo, establecer unas rutas, establecer un horario. Por supuesto, los productos tienen que ser de buena calidad, sobre todo porque
En algunas familias, estos señores despiertan cierto sentimiento de solidaridad y es decepcionante que cuando usted deposita su confianza en estos vendedores ambulantes, los productos que usted adquirió no satisfagan lo que usted está esperando. Esa actitud genera mucha desconfianza. Por eso el hecho de dar los productos de la calidad ofrecida genera lazos de confianza y en consecuencia va a poderse mantener el vendedor ambulante. Este vendedor ambulante debe tener una presentación física mínima que lo haga ver como una persona seria, responsable de su quehacer, y así lo hacen. Para terminar estas características del vendedor que pasa siempre por los mismos sitios, es importante también ser muy respetuoso, porque a veces hay unas relaciones un tanto de extrema confianza y se generan malos entendidos y entonces el vendedor pierde esa característica de resolver un problema de la familia. Si estamos hablando de aquellos vendedores ambulantes que no tienen lugares fijos, sino que deambulan por las diferentes calles, digamos que algunas de estas condiciones se pueden mantener, pero no siempre. Digamos que tal vez lo más importante de estos vendedores es esa confianza, esa seguridad de lo que hacen, ese respeto. De pronto no es tan importante el tema del sonido, identificador del servicio o del bien que se está ofreciendo, pero sí es trascendente para que sus productos sean adquiridos. El vendedor ambulante, en síntesis, es una persona que de manera individual recorre las calles, deambula las calles, portando los productos que va a ofrecer, sean los bienes o sea la experticia de sus servicios profesionales, logrando que la satisfacción sea completa entre sobre todo las familias, que son las que realmente tienen más contacto con estos vendedores, pero sobre todo invito a que no los despreciemos, no solo porque cumplen una función comercial que en muchas ciudades de América Latina sigue siendo trascendente, sino sobre todo porque son seres humanos que están tratando de obtener unos ingresos para sus familias, para sus necesidades, y ello nos obliga a respetarlos como seres humanos que son. Esta es una práctica social y comercial que se niega a morir a pesar de los diferentes ataques que se les hacen desde diferentes perspectivas, pero sobre todo son una herencia de nuestro pasado que sabemos que con la llegada de los centros comerciales y todo este proceso de modernización del retail se han querido desaparecer, pero ellos siguen ahí, y aunque desde el mundo académico no se les quiera estudiar y analizar, de hecho hay pocas investigaciones, pocas publicaciones rigurosas sobre quiénes son y qué hacen en el mundo de las publicaciones científicas. Ellos siguen siendo trascendentes, sea para que una empresa cumpla sus objetivos o para que ellos mismos, como seres independientes, logren satisfacer las necesidades que ellos o sus familias tienen. Espero que esta nueva reflexión sobre lo que es el contexto latinoamericano
de la actividad comercial y de marketing siga cumpliendo su cometido de hacer que no solo se reconozca lo que somos como culturas, sino lo que a diario se presenta más allá de los aires modernizantes que han querido acabar con nuestro pasado, nuestras tradiciones, y nos han querido imponer modelos importados que no siempre obedecen a nuestras realidades. Les agradezco mucho que me hayan acompañado en este programa y espero verlos en futuras emisiones. Muchas gracias.